Muy bien. Vamos a continuar con herencia ligada al X. Aquí nos vamos a regresar hasta esta diapositiva. La herencia ligada al X va a ser justo la que intervenga en genes que tienen su locus en el cromosoma X. Entonces aquí sí va a ser muy importante si se trata de un individuo femenino o un individuo masculino. Clásicamente se ha clasificado como ligada al X dominante y recesiva. Esto es, al igual que en los ejemplos de autosómica dominante y autosómica recesiva, cuántos alelos necesitas tener mutados para tener la enfermedad. Sin embargo, aquí hay que tener en consideración un elemento muy importante, que es que los individuos masculinos son hemicigotos. ¿Qué significa que sean hemicigotos? Es que, perdón, ya. El hecho de que los individuos masculinos sean hemicigotos, lo voy a escribir el término. Hemicigoto es que tienen una sola copia del gen, ya que tienen un solo cromosoma X. Pero otro tema importante o concepto que hay que revisar es el efecto de inactivación del X. Ya que en las mujeres existe un proceso de silenciamiento de una X. Esta también se llama efecto de Lyon y es de forma clonal y al azar. Ok, ¿qué significa esto que les acabo de escribir? Las mujeres normalmente tenemos 2 cromosomas X. Sin embargo, para equilibrar la dosis génica con los varones, después del proceso de embriogénesis, se inactiva una de estas X mediante metilación. ¿Cuál de las dos se va a inactivar? ¿La que me heredó papá o la que me heredó mamá? Esto es a lo que me refiero cuando les digo que es algo aleatorio o azaroso. Por lo que en promedio se inactiva un 50-50%. Eso que les digo que es al azar. ¿Y qué significa que sea de forma clonal? Como va a ocurrir en etapas embrionarias, esas células pues van a tener mucha mitosis después, ¿no? Porque un feto o un recién nacido, una recién nacida, estamos hablando de una mujer, de aquí a que llegue a su edad adulta, va a necesitar pasar por mucha proliferación celular y muchas mitosis. Entonces, en esas mitosis que lleve a cabo, la X que se inactivó inicialmente va a continuar inactiva. Entonces, generalmente tenemos, cuando no hay una inactivación del X sesgada y esta inactivación ocurre de forma normal, tenemos aproximadamente 50% de las X inactivas de origen paterno y 50% de origen materno. Entonces, ¿cómo traducimos esto para efectos de enfermedades ligadas al X recesivo o dominante? Tendríamos la presencia de 2 alelos, no solo de uno, a diferencia del varón que no tiene para dónde hacerse porque solo tiene una X. ¿A qué voy con esto? Si una mujer, un cigoto femenino, tiene un cromosoma X
que tiene un gen que está en el X, vamos a poner el ejemplo del F8, que es para el factor 8, que cuando se muta te da hemofilia. Entonces, tiene un gen F8 mutado y un gen F8 normal. Sigue el proceso de embriogénesis, llega el momento de la inactivación del X. ¿Cuántas X esperaría yo por el proceso normal de inactivación del X que tengan el F8 funcional? ¿Cuántas células más bien que tengan el F8 funcional y el F8 no funcional? 50% y 50%. Entonces, podría yo decir que esta mujer es heterocigota para la mutación, porque tiene la mitad de sus genes, de sus alelos F8 funcionales, a pesar de que por la inactivación cada una de sus células terminan siendo también hemicigotas, porque solo van a tener un gen F8 funcional. En cambio, en el caso de un varón, si él en el proceso de concepción del cigoto, tenemos un cigoto masculino que tiene esta X con el gen F8 mutado, pues va a ser hemicigoto completamente y no va a tener otro alelo que pueda producir esta proteína. Entonces funciona como si fuera prácticamente algo imposible en una enfermedad ligada al X recesiva o dominante, que un varón pueda tener pueda estar sano, porque siempre va a presentar la enfermedad, porque no va a tener otro alelo que pueda hacer el trabajo de producir esta proteína. Entonces, ¿cuáles son los postulados de la herencia ligada al X recesivo? En este caso, los afectados generalmente son varones, los que tienen la mutación. Aquí, por eso es muy importante que no nos confundamos con la palabra recesiva, porque en recesiva, cuando estamos hablando de la herencia autosómica, necesitamos 2 alelos mutados para presentar la enfermedad. Pero aquí, al ser varones, no puedes tener 2 alelos mutados para presentar la enfermedad, porque solo tienes uno. ¿Lo pueden presentar las mujeres? Sí, sí lo pueden presentar, pero ¿cómo podría presentar una mujer una enfermedad recesiva ligada al X? Pues siendo homocigota para la mutación, es decir, que los 2 alelos que tenga estén mutados. ¿Qué puede ocurrir? Pero es mucho menos frecuente ver este tipo de enfermedades en mujeres que en varones. Otra causa que podemos tener para observar una enfermedad recesiva ligada al X en una mujer es que se trate de una mujer que tenga un solo cromosoma X, que ¿cómo se llama esto? Síndrome de Turner, porque ahí sí, pues si el único X que tiene lo tiene mutado, pues funciona al igual que el varón, es hemicigota y no va a tener otro alelo funcional que pueda producir este producto que el gen no está produciendo, ¿no? En cuanto a la herencia, aquí va a depender mucho si se trata de un varón o de una mujer. Un varón afectado va a transmitir el rasgo o el alelo mutado a todas sus hijas, al 100%. ¿Por qué? Porque para que sea mujer, tiene que mandar a fuerzas en el proceso de gametogénesis, de segregación, tiene que mandar el X. Entonces, si es un varón afectado, significa que tiene ese X mutado. Entonces, todas sus hijas serían de regla portadoras sanas. Claro, siempre y cuando con el alelo que envíe la mamá no esté mutado, ¿no? O sea, que no sea que un varón afectado de una enfermedad ligada al X recesiva se reproduzca con una mujer portadora de una enfermedad ligada al X recesiva. Otra regla de los postulados de la herencia ligada al X recesiva y de la herencia ligada al X en general es que no va a haber transmisión de varón a varón jamás. ¿Por qué? Porque de regla, para que un papá tenga un hijo varón,
pues necesita heredarle su Y. Entonces, si es una enfermedad ligada al X, pues no mandó en el espermatozoide el X y mandó el Y. En el caso de que la mujer sea portadora heterocigota para la mutación, tiene un 50% de riesgo de transmitirlo a sus hijos, independientemente del sexo. Pero aquí sí importa mucho si es varón o es mujer, porque si lo transmite a un varón, va a tener 50% de riesgo, más bien si el hijo es varón, va a tener un 50% de riesgo de ser enfermo o tener este padecimiento ligado al X recesivo, y si es mujer, va a tener un 50% de riesgo de ser portadora sana, al igual que ella. Por eso vemos en el árbol genealógico el patrón de herencia que se conoce como saltarina. ¿Por qué? Porque puede haber muchas mujeres que sean portadoras en el árbol genealógico, que de hecho aquí es un pequeño ejercicio que dice, ¿qué le hace falta a este árbol? Señalar a las portadoras, que aquí ella sería una portadora obligada, porque aquí yo sé que este individuo está afectado. Entonces, ¿de dónde salió este otro individuo afectado de la misma enfermedad? Aquí hay otra portadora obligada y aquí hay otra portadora obligada. Acá hay otra portadora obligada, porque hay que recordar que todas las hijas de los individuos afectados van a ser portadoras. En cuanto a este individuo que vemos aquí, que es el 2,5, pues él ya está sano. Entonces, ella puede tener este círculo, este individuo que estoy mostrando. ¿Puede llegar a ser portadora? No, porque yo ya sé que al no tener este individuo la enfermedad, es que heredó el alelo sano que tenía mamá, que es portadora heterocigota. En cuanto a esta individua de aquí, que es la individua 2,4, ¿es portadora? ¿Sí o no? Pues en realidad, por árbol genealógico no lo podemos saber. Tiene un 50% de riesgo. Por eso es importante conocer este tipo de padecimientos, porque en ocasiones se puede hacer un diagnóstico aquí, en este individuo, y también la individua 2,2 tiene 50% de riesgo de ser portadora. Y que tenga una hija sana, pues no significa que ella no tenga también, si ella sí fue portadora, ella tendría el 50% también de ser portadora. Entonces, ella podría tener en esta tercera generación otro individuo afectado. Y una de las enfermedades ligadas al X recesiva, que es muy, muy triste y muy devastadora para la familia, que me habría encantado que lo pudiéramos ver en clase y hacer más hincapié en la detección oportuna de estos padecimientos, es la distrofia muscular de Duchenne.